¿Qué tal, amigos de Es Diario? ¿Cómo están? Uno de los temas que más morbo está causando en estos días y de cara al año 25 es cómo se puede desalojar a Sánchez del poder. A primera vista hay dos opciones, unas elecciones, Sánchez no está por la labor, o una moción de censura. Una moción de censura que no sería suficiente que sumara los apoyos del Partido Popular y Vox, sino que necesitaría algo más. El Partido Popular está decidido a mejorar sus relaciones con Vox mediante encuentros discretos y, ojo, también está lanzando, por así decir, globos sonda ante la posibilidad de que Junts, los de Puigdemont, se sumaran a una moción de censura instrumental, como se suele decir, con el único propósito de desalojar a Pedro Sánchez en el poder. ¿Es esto factible? ¿Podría ser posible una unión circunstancial instrumental del Partido Popular, de Vox y de Junts para plantear una moción de censura a Sánchez y poder así desalojarle de la Moncloa? Se lo vamos a preguntar a Benjamín López y a Hugo Pereira. Benjamín, ¿hasta dónde puede llegar esta hipótesis que tanto morbo está causando? Muy buenas, pues hombre, yo por lo que sé, por lo que me consta, por lo que conozco, en el Partido Popular no creen mucho en la posibilidad de una moción de censura apoyada en Junts. El Partido Popular lo que creen es que hay dos actores políticos que podrían desencadenar unas elecciones anticipadas y ven que esa es la vía más factible para el final de esta legislatura. Uno es Junts, en el que tampoco tienen grandes esperanzas porque Puigdemont, bueno, le interesa que Pedro Sánchez continúe en la Moncloa, y el otro es Pablo Iglesias y Podemos. Este es más factible desde el punto de vista de que a ese sí que le interesa realmente unas elecciones anticipadas. En el PP piensan así, yo coincido con ese planteamiento, y no ven en Junts un socio para la moción de censura. Sí le ven un posible socio, porque hay un cambio ahora mismo de posición, que yo creo que es más coyuntural, y veremos a ver si al final se convierte en algo, diríamos, estratégico de Junts, pero ahora mismo responde a una coyuntura en la que Junts está intentando apretarle las tuercas a Pedro Sánchez, y evidentemente hay ciertas coincidencias ideológicas en cuestiones económicas con el PP, que el Partido Popular sí va también a tratar de explorar con Junts para erosionar a Pedro Sánchez, ¿no? Pero de ahí a verle como un socio por una moción de censura, yo creo que todavía hay cordura en el PP como para pensar que eso hoy, por lo menos, no es posible. Teniendo en cuenta, eso sí, y ya termino, que Vox sí ha dicho en alguna ocasión que estaría dispuesto a admitir a Junts en una moción de censura instrumental contra Pedro Sánchez. Es decir, una moción de censura encaminada únicamente a poner a un presidente del gobierno que convoque inmediatamente elecciones. Vox sí que ha dicho eso en alguna ocasión, incluso en Es Diario, algún diputado de Vox sí que aceptan esa posibilidad, siempre y cuando sea una moción con un único objetivo, que sea echar a Sánchez, porque no puede haber acuerdo en otras cosas. Sin embargo, Hugo Pereira, es verdad que el Partido Popular está votando con Junts y con el PNV también últimamente en algunas cuestiones, se están uniendo, pues por ejemplo, para tumbar los impuestos a las energéticas, etcétera. Esto se puede interpretar como intentos de acercamiento a Junts de cara a ese objetivo final hipotético, descabellado o no. Bueno, a ver, no es que se puede interpretar, es que eso es así, y además, digo, se sienten cómodos en el Partido Popular votando a nivel económico con Junts en el Congreso. Se sienten cómodos habiendo fraguado ese frente económico, porque además es que consideran que lo que se conocía de Junts y del PNV es que son partidos a nivel económico, con su vertiente nacionalista, evidentemente sí, pero que a nivel económico son partidos liberales, es decir, que tienen una visión económica al final pues afín a la del Partido Popular, con lo cual se sienten cómodos. Se sienten cómodos pactando, el PP pactando cuestiones económicas con Junts y con el PNV. Se sienten cómodos. Y eso es un dato así, lo hemos publicado en Es Diario y eso nos consta, yo creo que a todos los periodistas que cubrimos el Partido Popular u otros partidos. ¿Cuál es el problema? Que los números no dan. Los números no dan fundamentalmente por la parte de Junts. Junts ha dicho clarísimamente que no va a aceptar una moción de censura en la ecuación esté Vox. Esto es lo que ha dicho, ¿no? Junts, es decir, lo que repiten desde el entorno de Junts. Si bien es cierto que, como todo el mundo sabe, también en el Partido Popular, pues lo que hoy diga Junts mañana puede ser susceptible de que digan lo contrario. Entonces, yo creo que en el PP, así nos lo dicen fuentes de la Dirección Nacional, a Es Diario, no creen una moción de censura en estos momentos porque los números, la aritmética en el Congreso no da,
Yo creo que es lógico, es una cuestión evidente. Ahora bien, también considero que este acercarse a Junts a nivel económico, este frente económico que están generando es un globo sonda para ver, oye, igual sí mejoramos relaciones con Junts, igual sí establecemos una interlocución permanente como ya existe en estos momentos entre el PP y Junts, pues lo que puede llegar a originar es que den su brazo a torcer y digan, bueno, pues vale, pues hay una moción de censura, aunque esté en la ecuación Vox. Ahora bien, también como dice Vox, instrumental, sencillamente para echar a Sánchez porque ya no nos conviene, como dice, nos está engañando, ¿no? Se decía otro día Puigdemont sobre Sánchez, nos está engañando, no es de fiar, nos está engañando. Pues como nos está engañando y ya no es de fiar y ya esto es una cuestión hasta personal de Carles Puigdemont, pues oye, quizás en este acercamiento del PP a Junts se pueda llegar a fraguar en este próximo año 2025 una moción de censura, insisto, instrumental en el que en la ecuación, como no puede ser otra forma, pues no, los números no dan este Vox también. Pero ahora bien, si es solamente para convocar elecciones, igual sí. En el PP dicen una frase literal que es que, bueno, que Junts va a apoyar a Pedro Sánchez hasta que le quede la última gota que puedan exprimir, ¿no? La última gota. Y eso es así. Eso Claro. es una realidad. Por lo tanto, la moción de censura, mientras haya gota en ese limón, todavía está lejos. Otra cosa es que llegue un momento en el que Puigdemont se convenza de que ya no le queda nada más que exprimir a Pedro Sánchez, que ya no puede sacar ni una sola gota más. Es que... Y entienda también que en Cataluña, donde está empezando a ser bastante irrelevante, le puede favorecer un adelanto electoral para recuperar protagonismo, etcétera. Y que el factor también personal de la venganza, yo insisto mucho en porque la política son intereses, se supone, políticos y tal, pero al final hay un componente personal en todo. Claro, y creo claro. que en el factor humano. En este asunto todavía más. Y Puigdemont, yo creo que él sí que tiene ganas de vengarse de Pedro Sánchez, ¿sabes? O sea, a Pedro Sánchez no tiene ninguna simpatía, se utiliza mutuamente, pero no hay ningún grado de simpatía, todo lo contrario. Esta posibilidad que nos puede parecer... Y que en el momento que tenga la oportunidad de vengarse, se va a vengar. El tema de la venganza personal, yo creo que hay que meterlo en la ecuación. Yo, sinceramente lo digo, hablando con fuentes de Junts en el Congreso, etcétera, yo creo que esta vez, hombre, siempre hay un halo, ¿no?, de teatro en todos los políticos y un halo de escenografía, pero yo creo que en esta ocasión sencillamente se lo creen que están hasta las narices de un Sánchez que, hombre, muy bien, la amnistía, lo simbólico era que Carles Puigdemont pudiera regresar aquí a España, pudiera pisar suelo español sin riesgo a ser detenido. Eso era la amnistía concebida por Junts, me refiero. Bueno, vale, que se ha amnistiado pues a unos anónimos que participaron en el proceso, bueno, pues está muy bien, pero realmente lo que querían desde Junts era que Puigdemont viniera a España, pisara suelo español y pudiera residir en Cataluña y no tuviera que andar haciendo digamos, trucos de magia para venir aquí a España y luego irse de España sin ser detectado, ¿no? Entonces, eso es lo que querían desde Junts, no lo han tenido. Claro, decía Benjamín, y dicen desde el PP, también me consta, claro, van a exprimir hasta la última gota, pero ¿qué más gota queda? La ley de amnistía está aprobada, le queda con mucho el tema del TC, cuando llega el TC. Bueno, veremos. ¿Qué le queda? ¿El referéndum de autodeterminación? Hombre, yo creo que eso ya es una línea roja por la cual no va a pasar Pedro Sánchez. Yo creo que lo tienen claro también en Junts, ¿no? Veremos. Oye, igual bueno, yo creo, igual Hugo, se puede exprimir esta línea. Yo creo que esa gota, o sea, Junts no lo tienen tan claro. Yo creo que es precisamente lo que están testando ahora mismo, ¿no? Es hasta dónde es capaz de llegar realmente Pedro Sánchez, ¿no? Claro. Es capaz del concierto económico, que a ellos se les queda corto, además, el que han pactado con Illa, o dicen que se les queda corto porque tampoco quieren darle un triunfo que se lleve Illa, ¿no? Que se lo apunte Illa. No, IRC, porque claro, lo pactó fue RC, fundamentalmente. Correcto, por lo tanto, no quieren que ese rendimiento a ellos se les queda corto del concierto económico. Claro. Y quieren que se visualice algo más. Y yo creo que sea algo más, porque es que no puede ser otra cosa ya, aparte de que se materialice la amnistía, que llegue cuanto antes al Tribunal Constitucional y le den el visto bueno para que desacrediten al Supremo y todo eso, que es lo que pretende Puigdemont en el fondo. Si eso es posible y llega a plasmarse, yo creo que van a testar la última gota. La última gota sería el referéndum. Si se convencen de que no hay gota, que no hay referéndum, lo que pasa es que Pedro Sánchez, es que también decíamos que era imposible los indultos primero y la amnistía después. Bueno, ya, absolutamente imposible. Y ya por no hablarte de un concierto económico con Cataluña, que se veía como algo absolutamente inconstitucional, imposible de llevar a la práctica, y ya lo hablamos con cierta naturalidad. El límite de Pedro Sánchez yo desconozco cuál es. O sea, es que no sé cuál es.
no le va a dar un referéndum de autodeterminación, ¿por qué no? Si tiene al Tribunal Constitucional de su parte. Es porque es su clave de bóveda de toda la legislatura. Del mismo ¿Por modo, qué no le va a dar un referéndum de pero a autodeterminación ver, si a él le la interesa para amnistía, seguir la Moncloa? No lo pero sé. bueno, no, igual se lo promete y lo firman, eso no lo niego, que puedan llegar a firmarlo bajo un membrete de Junts y el Partido Socialista y el gobierno de España, pero ahora bien, que se efectúe finalmente ese referéndum conforme tampoco se efectúe la amnistía. La amnistía no se llevó, hombre, no se llevó a la práctica, o sea, la amnistía era Puigdemont. Puigdemont a día de hoy tiene un delito de malversación en ciernes que el Tribunal Supremo dice que no, que eso no se puede amnistiar. Y tampoco vemos grandes malabares o grandes maniobras del gobierno para hacer que amnistíen a Puigdemont. Claro, es decir, Sánchez al final, no lo olvidemos, juega también en ese limbo. Pero una cosa es jugar en el limbo de lo que es constitucional y de lo que no, de lo que es legal y de lo que es ilegal. Una cosa es jugar en ese limbo y otra cosa ya es pasarte al lado de la ilegalidad. O sea, un referéndum de autodeterminación es, desde luego, ilegal, absolutamente. O sea, no cabe ninguna duda. Pero ninguna, bueno, pero puede plantear algún tipo de consulta, algo que no sea exactamente un referéndum, pero que les sirva para contentarse. Algún tipo de consulta, algo, ¿no? Que incluso eso se ha barajado alguna vez. Eso sí, eso es otra cosa. Pero insisto, no estoy de acuerdo. Sánchez juega en el limbo, siempre. Le gusta jugar en el limbo. No. Pero en el limbo no es caer para un lado y para el otro. O sea, es jugar en el limbo. No estoy de acuerdo, Hugo. Hombre, yo creo que Sánchez juega en el limbo. No, lo voy a decir claro. Sánchez juega del otro lado ya de la ley, o sea, pasando el límite y se va al otro lado. A mi modo de ver. Él firma y aprueba una amnistía que sabe, que él mismo decía, y él sabe clarísimamente que es inconstitucional. Firma y está dispuesto a llevar a la práctica un concierto económico con Cataluña que él sabe y él mismo decía que es claramente inconstitucional, que lo dicen absolutamente todos los juristas de España. Cuando digo todos me refiero al 95% de los juristas de este país, salvo unos cuantos que tenemos en mente y que casualmente son los que salen en televisión española habitualmente, pero el resto dicen que es inconstitucional. Y sí, me refiero a Martín Pallín, me refiero a Pérez Royo, etcétera, que siempre sale lo mismo. Me refiero a Joaquín Bosch, me refiero a Ignacio González Vega, me refiero al grupo de camarilla que siempre saca televisión española como juristas, como si no hubiera otros juristas en España, ¿no? Y que siempre coinciden con las tesis del gobierno. El 95-99% restante no aparece en televisión española. Pero bueno, ese es otro debate, ¿no? El caso es que son leyes que son claramente inconstitucionales, pero a Sánchez le da igual. Lo sabe. Lo que pasa es que ¿qué ocurre? Por eso digo que la clave de bóveda de su proyecto es el Tribunal Constitucional. Por eso se dejó tantos pelos en la gatera para intervenir el Tribunal Constitucional con una composición política como jamás la había tenido, ¿no? Nombrando no solo a Conde Pumpido, que es un señor que ya sabemos que arrastra la toga, por él mismo lo dijo, por el polvo del camino para adaptarse, ¿no?, a la situación política. Entonces, puso allí a su ministro de Justicia, puso una asesora de Moncloa y tiene una mayoría progresista muy entregada que va a validar, como ya ha hecho hasta ahora, todo lo que al gobierno le ha interesado. Por lo tanto, los límites de la Constitución se han borrado y ese es el verdadero problema de este país, que ya no sabemos cuáles son los límites de la Constitución. Una cosa es inconstitucional hasta que el Tribunal Constitucional diga lo contrario. Es una reforma encubierta de la Constitución que se está denunciando por activa y por pasiva, y eso es lo que está llevando a cabo Pedro Sánchez, no nos olvidemos. Por lo tanto, el referéndum de autodeterminación, si a Pedro Sánchez le interesa, pues otra cosa es que le interese, pero si le interesa, puede estar perfectamente en la agenda. Venga, hubo una y vamos terminando y con una última pregunta que... Entonces, si es clarísimamente, absolutamente inconstitucional e ilegal la amnistía, entonces está claro que el Tribunal Supremo, el Supremo entonces prevaricó aplicando una parte de la amnistía, excluyendo, eso sí, el delito de malversación. Por eso Carles Puigdemont no está amnistiado. Pero entonces, no, te equivocas. Si es clarísimamente inconstitucional, entonces, sin lugar a dudas, y no está en el limbo, sino que es clarísimamente ilegal, el Tribunal Supremo prevaricó. Te equivocas, Hugo. Pues ya está. Te equivocas. Vale. ¿Quieres te explico por qué te equivocas? Pero te equivocas. Explicas por qué y vamos terminando, Benjamín, por favor. Es que están mezclando cosas. Es que el Tribunal Supremo no juzga la constitucionalidad. El Tribunal Supremo puede tener dudas, como tiene, sobre la constitucionalidad de una ley. Incluso puede presentar, como creo que ya ha hecho, recursos de inconstitucionalidad. Y elevarlo a la Unión Europea, cuestiones de inconstitucionalidad, y elevarlo entonces, a la Unión Europea. Evidentemente que el Tribunal Supremo, claro, escucha, pero déjame que te lo explique, es que el Tribunal Supremo puede tener dudas, lo cual no le avala para no aplicar una ley. La ley la tiene que aplicar porque la ley se ha aprobado legalmente en el Parlamento. Luego puede decir a un juez, oiga, mire, como tengo dudas de que esto sea legal,
pues presento una cuestión ante la Unión Europea, ante el Tribunal Constitucional, etcétera, Pero que no etcétera. presentó esas cuestiones prejudiciales. Esas cuestiones Sí, las ha prejudiciales, presentado. pues entonces no se paralizó la aplicación de la ley. Qué cosa más rara. Es decir, la aplicación, es decir, cuando tú presentas una cuestión prejudicial a la Unión Europea, se paraliza la aplicación de la ley hasta que se dirima en la Unión Europea, cosa que no ha pasado porque se está aplicando la amnistía. Vale, O sea, que pero es que ya estamos hablando de otro tema. Estábamos hablando de esta hipótesis remota o no de una moción de censura. Y la otra pata de esa moción de censura hipotética, que tendría que estar capitaneada, entiendo yo, por el Partido Popular, sería Vox. Vox en las relaciones con el... Javier, para que no se quede en el tintero, te leo la noticia titular. El Supremo eleva cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea relativa a la... No, perdona, que me estoy equivocando aquí de un segundo. Ahora te leo el titular. El Tribunal Supremo planteará cuestión prejudicial. Estaba Continúa. Consternado y constipado. Bueno, decía yo que la otra pata de esa hipotética moción de censura, capitaneada por el Partido Popular, es Junts, que eso es lo más complicado de todo, pero luego también tendrían que recomponer bastante unas relaciones con Vox que están bastante perjudicadas desde el verano cuando se rompieron los gobiernos autonómicos y ahora lo estamos viendo a final de año que no llegan a ningún tipo de acuerdo para aprobar presupuestos en las autonomías. Esa sería la otra pata, más fácil, entiendo yo, claro, pero que también habría que trabajársela. Claro, bueno, a ver, Vox también entendió que su estrategia es separarse y distanciarse del PP para poder captar precisamente votantes del PP. Es decir, esa es la estrategia que tiene Vox. Es decir, se ha dado cuenta que metiéndose en los gobiernos autonómicos, me refiero, o el Partido Popular, no le funcionó. Y creo, sinceramente lo digo, que a nivel de estrategia política, Vox ha hecho lo correcto saliendo de los a nivel, viendo en su beneficio como partido político, ¿no? Como nivel de estrategia. Creo que ha hecho lo correcto saliendo de los gobiernos del PP porque al final le estaba el PP comiendo, más que comiendo el terreno, estaba eclipsando a Vox, ¿no? Eclipsando a Vox. Y por tanto se estaba viendo una caída en las encuestas de sus propios votantes, ¿no? Con lo cual, pues su objetivo determinaron que a nivel de estrategia lo más conveniente es distanciarse del Partido Popular, distanciarse lo más posible, ser más de derechas, ser más papistas que el Papa, ¿no? En ese sentido. Ahora bien, cuanto al tema de la moción de censura, lo comentamos al inicio, ellos no dicen que no, ellos por tanto ven factible una moción de censura instrumental, incluso siendo apoyada por PNV, por Junts, es decir, por los nacionalistas y que sea instrumental para convocar elecciones. Eso dicen que sí, desde Vox. Y luego la otra pata del independentismo, los de Esquerra Republicana, Hugo, Rufián lo decía claramente hace unos meses ya, que estaba seguro que eso se llevaría a cabo, esa moción de censura de Junts, Partido Popular y Vox. O sea, él decía, de la derecha que es representada en el Congreso, lo enfocaba de esa manera. Bueno, nos lo decía, de hecho, incluso hasta Es Diario, una pregunta que le hacíamos en Es Diario en el Congreso de los Diputados. Decía Gabriel Rufián que él ve que Feijóo va a ser presidente con los votos de Junts. Esto es lo que decía, ¿no? De Gabriel Rufián, que eso era el vaticinio de Gabriel Rufián. Y ojo que igual no está muy equivocado, según a tenor de los últimos acontecimientos de las últimas semanas, quizás no esté muy equivocado Gabriel Rufián. Bueno, yo creo que eso hay que leerlo en clave interna también de los digamos de la rivalidad entre Esquerra y Junts, no le quiero hacer culpable de que tumbar este gobierno progresista, etcétera, ¿no? Pero bueno, eso veremos. Yo creo que hay más estrategia ahí que otra cosa. Yo creo que la moción de censura todavía está lejos, sinceramente. No es que sea imposible, pero se tienen que dar una serie de factores que ahora mismo no se dan, ¿no? Junts está jugando también ante Pedro Sánchez con esa presión o con esa amenaza, ¿no? De aparentar una cercanía al PP que no existe realmente como tal, política, sí ideológica en algunos asuntos y tampoco tiene inconveniente pactarlos porque son asuntos, además, que los propios votantes de Junts no entenderían que Junts dejara aparte, ¿no? Por una cuestión de rivalidad con Feijóo. Es decir, si tú no quieres un impuesto a las empresas energéticas o a los bancos y tus votantes están en contra de eso, pues ¿qué tiene que ver que tú te caiga bien mal Feijóo, que estés de acuerdo o no con el PP? Si coincides ahí con el PP, pues lo llevas adelante. Yo creo que eso lo entiende todo el mundo. Lo entiende el PP, los votantes del PP, lo entiende Vox y los votantes de Vox, lo entiende Junts y los votantes de Junts. Por lo tanto, no tienen ningún problema. No tienen ningún problema en ese sentido de cara a sus propios votantes que alguien se vaya a escandalizar.
todo el mundo está de acuerdo en que si hay una cuestión económica, con Junts que se puede acordar, o con el PNV, pues se van a acordar. Porque si entiende que favorece a tu propio electorado, a tu propia ideología y que está en consonancia con lo que tú piensas y defiendes, pues no hay ningún problema. Otra cosa es irte al extranjero, por ejemplo, a buscar con Puigdemont una moción de censura. Eso ya no lo entenderían tanto los votantes probablemente del PP, ni los de Vox, ni los del Junts. Esto también, Perdón. rapidísamente, y termino. Tampoco podemos perder la perspectiva de lo simbólico. Es decir, está muy bien que a nivel económico, pues evidentemente lleguen a acuerdos, pero también el Partido Popular, es innegable, busca también lo simbólico, ¿no? El decirle a Sánchez, ojo, que aquí hay un frente, en este caso económico, pero hay un frente que te puede tirar abajo y te puede hacer todavía más compleja una legislatura que ya de por sí es compleja porque, como siempre decimos, esa mayoría progresista en la que se sustentó no existe. Ni es mayoría ni es progresista. Con lo cual, además de los pactos o de los acuerdos a nivel económico, que yo creo que eso, pues como decíamos antes, el PP se siente muy cómodo y yo creo que tampoco le perjudica, pero más allá de eso también está lo simbólico, ¿no? El decir, ojo, que aquí hay un frente nuevo que se está creando en el Congreso de los Diputados que viene a complicar todavía más la legislatura a Sánchez. Bien, pues si os parece lo dejamos ahí. Este será uno de los grandes temas de debate, de análisis, de hipótesis remota, pero que nada actualmente en la política española parece imposible y ahí lo dejamos. Este ha sido nuestro análisis con Hugo Pereira y con Benjamín López, que me está pidiendo una última intervención. No te escuchamos, Benjamín. No se te oye nada, Benjamín. No se te escucha, Benjamín. Ahí. Ahí se te oye. No, ahora no. No se oye. Está muteado. Benjamín, intenta desmutearte, que queremos escucharte. No te escuchamos. Muteado. Pues... Nada, lo vamos... Y ahora ya se ha ido, ahora ya sí que lo tenemos que dejar. Bueno, pues esa es una hipótesis de futuro, descabellada o no, nada es imposible en la política actualmente. Habrá una moción de censura del Partido Popular con Vox y con Junts. Y a ver, Benjamín, si puede hablar. Disculpad, he tenido un problema informático, se me he salido del programa y tal. Bueno, lo que quería decir antes de acabar es que, vamos a ver, recuperando cuando me quedé sin voz, estas fechas son malísimas, los virus que hay por ahí, perdonadme, sobre las cuestiones prejudiciales, ¿no? Si la amnistía ha llegado o no al Tribunal Constitucional y al Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea. El Tribunal de Cuentas ha planteado ya cuestión prejudicial, la Audiencia Nacional también, y el Tribunal Supremo la ha anunciado una vez que el Tribunal Constitucional falle la cuestión de inconstitucionalidad que ha presentado contra la ley de amnistía. Con lo cual, está... Bueno, sí, hay dos el Tribunal Constitucional es una jurisdicciones que son la Audiencia Nacional y el Tribunal de Cuentas que han elevado ya cuestiones prejudiciales a la Unión Europea sobre la amnistía. No el TS. Lo cual, no es que no le interese, es que el Tribunal Supremo... No el TS, el Tribunal Supremo, digo. Perdona. No, te decía, no, el Tribunal Supremo todavía no, porque ha dicho que va a esperar la resolución del Tribunal Constitucional y si es a favor de la amnistía, entonces irán al tribunal, porque están absolutamente convencidos. El 95%, Hugo, es que es lo que te quería decir antes y lo que te repito ahora, el 95% de los juristas con los que hables de este país, y si hablas con algunos de ellos, lo sabrás, el 95% ve inconstitucional. No, es posible, no, son absolutamente rotundos. Han firmado manifiestos al respecto, colegios de abogados, el Consejo General del Poder Judicial, las principales asociaciones de jueces y fiscales. Quiero decir, es un clamor que la amnistía es inconstitucional. Pero entonces, vamos a dejarnos de engañarnos, ¿no? Y hacernos trampa. Pero Sánchez sabe que es inconstitucional y ha presentado una ley a sabiendas de que es inconstitucional. Lo que pasa es que eso es indemostrable en un tribunal, pero eso se llama prevaricación y se llama corrupción política. Hugo, es que lo podemos llamar, lo podemos disfrazar como queramos y chuparnos el dedo. Vamos a ver. Yo siempre he criticado la amnistía de Sánchez, siempre la he criticado. Creo que va en contra del principio de igualdad de todos ante la ley. O sea, siempre lo he hecho. Ahora bien, lo que estoy diciendo es que el referéndum de autodeterminación, es decir, no hace falta irse al TJUE para ver si es legal o es ilegal, plantear una cuestión judicial. Es decir, cuando hay un artículo de los primeros que dice la unidad de España que es indivisible, pues entonces decir no se puede plantear un referéndum de autodeterminación. O sea, es evidente, como la copa de un pino. Ahora bien,
En el tema de la amnistía, ¿por qué dicen que es inconstitucional? Porque hay una cosa en la Constitución que es indultos generales, que se prohíben los indultos generales. Entonces se considera que la amnistía pues es un indulto general, con lo cual está prohibido. Ahora bien, siempre cabe ese debate. Yo creo que con el tema del referéndum de autodeterminación, si es que lo llaman así, cabe la posibilidad de que lo barnicen de otra cosa que no es, pero que parece que es lo que es. Cabe esa posibilidad, pero ahora bien, con el tema de la amnistía... Bueno, Benjamín, ¿alguna cosa más? Y si no, pues lo dejamos ahí porque nos hemos salido del carril del tema totalmente. El tema era lo de la... Simplemente que son igual de inconstitucionales uno y el otro a todas luces y que todo se puede debatir en la vida, pero que, bueno, es un debate sobre la amnistía, es un debate interesado, prefabricado y dirigido políticamente. Pero jurídicamente no tiene debate alguno. Otra cosa es lo que diga el Constitucional, por cuestiones políticas, no. El referéndum de autodeterminación no es debatible. No todo es debatible, ¿no? El referéndum de autodeterminación en términos legales no es debatible. O sea, el referéndum no es debatible. No es debatible. No es una cuestión que se pueda debatir a nivel jurídico. No es debatible. Igual de debatible que la amnistía. Y la ley de amnistía, sí, porque no hay nada que textualmente te lo oprime la Constitución, salvo si entendemos que la amnistía es un general. Pues ya está. Entonces, bueno, lo dejamos ahí, si os parece. El tema era de este post, iba a decir amnistía. La moción de censura en 2025 es posible, una moción de censura que junte en un mismo equipo, aunque sea instrumentalmente, a Junts, al Partido Popular y a Vox. Bueno, pues eso es lo que vamos a ver en los próximos meses. Nada es imposible en la política española. Es diario, es noticia.